¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que estén con nosotros aquí en Cultura Líquida. Este es un programa de tipo cultural, como ustedes lo saben, donde tratamos de buscar personajes que sean importantes para la vida pública, para la vida social, cultural de nuestro país, dentro de la danza, el arte, la plástica, la literatura. Y bueno, un personaje muy significativo para nosotros dentro de la danza polinesia es nuestro amigo Arturo Valero, a quien le damos las más profundas gracias y nuestro reconocimiento por estar con nosotros. Él es un personaje de la danza polinesia y lo ideal sería manejar su currículum, pero bueno, conforme lo vayamos platicando, va a ir saliendo lo que, lo que es importante que él ha hecho y que está haciendo actualmente. Arturo, ¿cómo estás? Buen día, Jesús, buenos días. Gracias por la invitación y un gusto y un placer poder compartir con tu público, que cada vez se va haciendo más grande. En esta ocasión, pues para platicar sobre la danza, que es parte de la cultura de la humanidad desde el inicio de los tiempos. Generalmente fue una manifestación que se fue generando, no importando en qué región del mundo se fuera, aún sin tener realmente un contacto directo con otras culturas, la fueron desarrollando poco a poco de forma natural. Es una forma natural del ser humano para expresarse. Entonces yo creo que muy propio el que nos hayas incluido en la cultura líquida para ir fluyendo con esta historia de la danza. En este caso, la danza polinesia. Arturo, tú acabas de mencionar algo que me parece significativo. La danza es una manera de expresarse del ser humano. ¿Qué expresa el mexicano? ¿Qué expresa el polinesio con su danza? Pues yo creo que ambas culturas, o así como platicaba yo, las culturas de todo el mundo, la danza es un medio para expresar las más profundas emociones y proyectar primero un respeto hacia la naturaleza, posteriormente un respeto hacia lo que nos rodea. Eh, no solamente la naturaleza, sino también lo que percibimos como un mundo espiritual. Y también, por último, es una forma de transmitir la sensación de pertenencia hacia un lugar, hacia un espacio, y transformarlo a través de sonidos, no necesariamente, inclusive en varias culturas, la primera forma de música era gutural y donde el cuerpo era un instrumento. Así es que casualmente era acompañar los movimientos rítmicos con movimientos de sonidos que reproducían emociones. Podía ser alegría, tristeza, respeto, eh, pues ahora sí que reverencia hacia lo que nos rodeaba para formar y sentir que éramos parte de ese universo. Sí, Arturo Valero se inicia ¿desde qué época en la danza polinesia? ¿Cómo se encuentra con la danza polinesia o cómo llega esta danza a él? ¿Quiénes son sus primeros maestros? ¿En qué época? ¿Dónde comienza a dar clases? Yo sé, más adelante te quiero preguntar el grado importante de Kumu que tienes y qué significa para ti y qué debe significar para los mexicanos y para las personas que aman este arte, ese grado. ¿Cómo te inicias? Bueno, me inicio de una forma curiosa, llevando a mi hermana a clases de hawaiano en la Casa de la Cultura, que estaba una de las tantas casas de la cultura de la Ciudad de México, en la Sí. colonia Narvarte. Yo al ver la danza y lo que trataban de expresar, yo les preguntaba a sus maestras qué significaba. Y me decía, bueno, pues para mí no, la verdad no estoy muy versada en el tema, pero pues si quieres yo le pregunto a la vez a mi maestra y te hago una cita para que puedas platicar con ella y que ella te explique más profundamente. Esa cita pues nunca se dio porque pues ella tomaba cursos de diferentes maestras en, en satélite. Era lo único que me decía, que ella iba a tomar cursos a satélite y que su maestra a la vez tomaba cursos con otras personas. Yo tenía en ese entonces 18 años, pero esa inquietud no se me quitó. Luego luego tuve una novia a la cual yo le ayudaba a realizar sus vestuarios y estudió en el Politécnico. Ya para ese entonces yo tenía 20 años y me seguía llamando mucho la atención.
nuevamente le pregunto a la maestra de esta chica qué era lo que significaba lo que ella bailaba. Y me decía, bueno, su maestra me decía, pues yo igual que la maestra anterior a la que le preguntaste, porque le platiqué la historia, pues ella también tomaba cursos de esos discos de acetato que a la vez otra amiga le compartía. Estamos ya hablando ya de 1991, digo 1990, cuando empiezan a hablar de que iba a haber un congreso de danza hawaiana y que iban a venir 4 grandes maestras. Y dije, pues ahí me voy a enterar. Entonces estuve muy al pendiente de este evento, que fue finalmente el evento que quizás ya Malucha ha de haber mencionado también, de Ho'olaulea, que se llevó a cabo en la Linjolistli. Ahí fue donde realmente ya tuve un acercamiento cercano a lo que era la cultura de la danza hawaiana en su más profundo significado, porque no fueron 4 maestras, fueron 4 maestros los que llegaron a dar clases a la Linjolistli. Era Fray Fonseca, entre ellos, y yo no entré a los seminarios. Es algo que siempre me gusta aclarar. Yo nunca tomé el seminario, estaba muy caro, estaba fuera de mi alcance. Pero sí pude ver las exhibiciones, pues porque la que era mi novia en ese entonces, pues bailaba en el grupo de una de las organizadoras, que era Ana María Gallo. Casualmente, otra amiga en común que yo tenía también me había invitado a ese evento. Así es que si no me hubiera enterado por un lado, me hubiera enterado por otro. Que casualmente era una persona que le hacía las fajillas a Ana María Gallo para sus vestidos de tahitiano, y también me enteró de este evento que iba a haber en la Olinjo District. Fue muy difundido, porque afortunadamente este evento pues tenía, ahora sí que estaba patrocinado por muchas empresas particulares y aparte también por el gobierno. Cosa curiosa que en ese entonces se auspiciaban eventos importantes o eventos, o respaldaban eventos de danza que casi no era conocida, pues la Polinesia tenía muy poco de haber entrado a nuestro país. Antes de este evento de Olinjolistli, ya había habido otros 2 eventos muy grandes de danza hawaiana y tahitiana. Había venido los grandes ballets de Tahiti, que en ese entonces lo comandaba Gilles Holland, y ya había venido el ballet de Huacalay Kamau, que era una persona muy importante, que era descendiente de una de las casas de danza de la Isla Grande de Hawái, y que habían traído su danza tradicional al auditorio de la Ciudad de México, y creo que también se presentaron en Puebla. Y esto lo sé porque ahora que vino uno de los descendientes, que en ese entonces había sido un niño y que ahora regresó como una persona adulta, me dijo, yo ya había estado en México, yo ya conocía Puebla, ya conocía la ciudad, porque cuando era niño mi mamá nos trajo con el ballet de Huacalay. Entonces, ahí me di cuenta que efectivamente sí había una raíz más apegada a lo autóctono y no a lo comercial, que es la corriente que llegó por principio a México, que era el japajaole. O sea, canciones que Estados Unidos había tomado y había proyectado con una imagen de Hollywood para que se hiciera, eh, pues ahora sí que comercial, el que la gente quisiera ir a conocer Hawái por una imagen de show y espectáculo. Pero gracias a esa raíz que llegó por principio a México, pues fue que mucha gente se involucró y luego llegó a la raíz autóctona, que Arturo, tuvo una en este evento, en la Olinjolistli, pero que ya había llegado a México con otras 2 raíces 2 o 3 años antes. Arturo, me, me llama la atención que tú hablas, por ejemplo, de la corriente espectáculo, show tipo Hollywood, y también hablas de la parte cultural de la danza polinesia. ¿Qué es lo que se está practicando actualmente en México? ¿Qué es lo que se pretende? ¿El aspecto show, el aspecto comercial, o hay una mezcla de ambos, o hay únicamente es el aspecto cultural? Mi percepción es que en los concursos se maneja mucho ya el aspecto cultural, porque vienen, muchas veces ya son jurados de las islas o personas que como yo hemos tenido contacto directo con gente de las islas y que nos invitan como jurados a evaluar el trabajo de estas maestras en México.
Esa es la parte que yo siento que se difunde más en forma cultural. En algunos espectáculos de teatro de las escuelas incluyen, ahora sí, lo que es parte tradicional, pero no dejan de lado, igualmente, lo cual es muy, muy bonito, los inicios, que es la parte de espectáculo. Entonces, yo pienso que se mezclan actualmente en México, en concursos cultural y en exhibiciones, se mezcla parte de lo tradicional y parte de lo que es todavía la corriente con la que se inició la danza. Y quizás ya no tanto con los números anteriores, sino con números que ya son actuales, pero que son más utilizados para espectáculo y para show, que para difundir realmente lo que es la cultura. Pero no dejan inclusive, antes, yo fui de los que inició, cuando me invitaban a narrar espectáculos de danza polinesia, a mí sí me gustaba investigar sobre los números que iban a presentar y yo daba como un intro. Ahora vamos a ver este número que data de los años 60 y pues que nos habla acerca de esto y que fue creado a partir de esta película o que se desprendió de las canciones de este cantante y que nos llevan a tal isla. O sea, yo trataba de darle el marco informativo para que la gente disfrutara lo que iba a ver. Y ya actualmente ya muchas escuelas, inclusive hasta hacen grabaciones de respaldo para poner de fondo antes de la presentación de los números. Pero ahora sí que es algo que yo me congratulo de haber sido de los que inició a dar un previo de lo que la gente iba a ver, no importando si era show o era tradicional o cultural. Arturo, qué es lo más importante actualmente que debe desarrollar el mexicano, la maestra mexicana en la danza polinesia? ¿Qué debe aprender? ¿Qué debe proyectar a sus alumnas? ¿Qué es lo que debe, desde tu punto de vista, por el grado que tú tienes? También la pregunta va por ahí. ¿Qué significa ser cum? ¿Cómo obtuviste ese grado? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo te lo otorgaron? ¿Y cuál es el compromiso que tienes con ese grado? ¿Y cuál es el consejo que das? Bueno, por principio, ¿qué es lo que debe de aprender la maestra mexicana? Pues yo creo que es algo que es lo que a mí me motivó. Si ni siquiera por principio en ese entonces, ni siquiera quería ser maestro, yo nada más quería saber de qué se trataba esa cultura que tanto me motivaba y me conmovía cuando yo escuchaba la música y no entendía qué era lo que significaba. Cuando yo fui por primera vez en 1991 a conocer al como Roy Kajiki Lablani directamente en su jalao, él lo primero que me dijo, escuelas pone bailes hay muchas, están en Waikiki. ¿Quieres aprender realmente hula? Me vas a tener que convencer de que yo te instruya a ti. Pero para eso primero tienes que aprender mi cultura. ¿Qué tanto sabes quiénes fueron nuestros gobernantes? ¿Por qué bailamos? ¿Qué representan las flores que usamos? ¿Qué significan los colores que utilizamos para la danza? ¿Por qué entramos cantando? ¿Por qué entramos? ¿Por qué se usan estos instrumentos? ¿Por qué de repente la música moderna o como la guitarra, el ukulele, cómo fueron introducidos a nuestra cultura? Si te pones a investigar eso y me demuestras que quieres aprender de raíz, te voy a instruir. Si no, hay muchas escuelas pone bailes, él así le decía, escuelas pone bailes en Waikiki. Hay escuelas ¿Escuelas qué? comerciales. Perdón. Si quieres aprender realmente hula, tendrías que entrar a un halau. Sí. ¿Escuelas qué me dijiste que le decía? Escuela pone bailes. Ah, pone baile, sí, sí, ya. Sí, sí. Y Entonces, aprendiste y estudiaste. entonces, sí, yo desde el primer viaje que realizó una amiga que fue a Hawái, yo le pedí que me trajera libros y videos y le presté mi cámara fotográfica para que me trajera Hawái en fotografía y lo más que, sin antes de haber ido primero a Hawái, o sea, sin antes. O sea, yo quería conocer Hawái por fotografía y quería conocer Hawái por su historia. Y me trajo 2 libros y un video y todas las fotografías que tomó obviamente, pues yo le di lo de los rollos, yo revelé las fotografías, le obsequié las suyas y yo me quedé con algunas de los paisajes y de los escenarios. Entonces, yo pienso que la primera cosa que debe hacer cualquiera que quiera dedicarse a cualquier tipo de danza es conocer su raíz. Porque si entendemos el entorno o el trasfondo
de lo que quieren representar, van a poder entonces proyectar lo que quieren representar. Es una cultura que no es nuestra. Si de por sí la nuestra, que es tan compleja, que por diferentes regiones se fue manifestando de distintas formas, y ahora la conocemos como un folclore porque está encerrado dentro de un territorio, pero todas las manifestaciones culturales conforman nuestro folclore. Bueno, pues las islas exactamente era el mismo caso. 8 islas, 8 formas diferentes de ver su entorno, y cada quien desarrolló su historia particular conforme a la región donde se desarrolló. Sí. Entonces, los mitos y leyendas de la Isla Grande no eran los mismos mitos y leyendas de Oahu, no eran los mismos mitos y leyendas de Maui, y no eran los mismos mitos y leyendas de Kauai, que fueron los 4 principales, eh, donde se fue desarrollando la danza de una forma más profunda. Sí. Inclusive en Molokai hay una forma de danza hula muy distinta a las otras. ¿Qué es lo que ha pasado con esta cultura? Pues que ahora vemos hawaiano como algo que sucede en las 8 islas, pero aún así también hay que entender lo que sucedió y cómo se desarrolló la danza en cada isla y qué estilo fue adoptando cada maestro o cada región. Oye, Arturo, qué interesante esto que estás comentando, porque, porque refleja un conocimiento minucioso de lo que se está haciendo, de lo que es la danza polinesia. Eh, yo quiero pensar que las maestras mexicanas pues acuden a los libros o acuden a ti o acuden a los cumus para poder saber todo esto, porque tú hablaste, por ejemplo, de que el habitante de la Polinesia quiere proyectar algo y quiere demostrar su raíz. ¿Cuál es su raíz? ¿Qué quiere proyectar el polinesio con la danza polinesia? ¿Qué tanto le ha afectado la presencia del norteamericano, del turismo norteamericano o extranjero de Europa a los polinesios dentro de lo que es su cultura? Por principio, y hablando de esta historia, cuando hacen el primer contacto, el hawaiano nada más tenía 3 tonos para ejecutar sus cantos: el tono natural, el tono alto y el tono grave. Entonces sus cantos eran casi uniformes y nada más tenían estas 2 variantes. Cuando llegan los primeros norteamericanos, los primeros ingleses, ni siquiera eran norteamericanos, los primeros ingleses que tenían sus misas al aire libre, porque ellos tenían cada domingo religiosamente, no importando qué tan rudos fueran los marineros, tenían misa los domingos. Entonces, la forma de entonar los himnos motivó al hawaiano a cambiar su forma de canto, que aunque seguía siendo el autóctono y antiguo, por así decirlo, al tener contacto con esta variante vocal, empiezan a manejar un rango mayor y empiezan a hacer primeras y segundas voces, cosas que no tenían. Casualmente, los primeros navegantes franceses que llegan a Tahití se dan cuenta de que, y no se explican cómo, los tahitianos ya tenían una forma coral para ejecutar sus cantos. Hawái, aunque desciende de Tahití, pues se pobló primero por gente ruda que no tenía mayor conocimiento o no eran de los altos rangos. Entonces la forma de expresar su canto únicamente incluían 3 tonos: el medio, el agudo y el grave. Pero cuando llegan estos marineros, estos primeros exploradores de Inglaterra con James Cook, y ejecutan sus misas al aire libre, empiezan a registrar las diferentes formas de expresión de canto. Entonces, ¿qué es lo que quieren expresar? Lo que quieren expresar es su conexión primero con la tierra. Los primeros cantos que hablan de Hawái hablan sobre su origen, que están contenidos en el canto más antiguo conocido, que se llama el Cumulipo. Entonces, ya de esos cantos pocos sobrevivieron porque no hay muchos que hayan quedado registrados. Sin embargo, hubo una persona, Nathaniel B. Emerson, que fue precisamente un pastor que se involucró en aprender el lenguaje y trató de rescatar la mayor cantidad de cantos e historias antiguas en su libro Historia no escrita de Hawái, donde habla, y él trata de reflejar por principio que para el hawaiano la forma de entrar en contacto con su entorno primero fue el canto
y después se desarrolló en danza. Sí, te interrumpo. Entonces, perdón, entonces la primera influencia fue vocal. Sí, Ya conforme pasó el tiempo, fueron llegando los balleneros a la Jaina en Maui, y los balleneros tenían el cavaquinho, que era lo que se conoce, o luego se desarrolló como ukulele. El cavaquinho era tan pequeño y el hawaiano tenía los dedos y manos tan grandes que hizo una versión más grande del cavaquinho y nació el ukulele. Uku, pulga, lele, andante. Entonces, para que los dueños de las plantaciones y los dueños de las fábricas que empleaban a los hawaianos no los vetaran porque pensaban que sus cantos eran paganos, lo que ejecutaban en danza, en canto antiguo, para honrar a sus jefes y a sus reyes y a sus dioses, los empezaron a hacer con el instrumento para que pensaran que estaban cantando algo contemporáneo y ya no algo antiguo, y era lo mismo, exactamente lo mismo. Arturo, Nada más que con el ukulele lo cambiaron. Arturo, perdón, estoy impresionado de lo maravilloso que es la historia de la danza polinesia, del conocimiento que tienes sobre ella, y realmente me fascina la forma en que lo estás contando. Pero también quiero que me cuentes qué significa ser Kumu y qué significa para ti, cómo lo lograste, por el Sí, tiempo, por el tiempo. pues sí, ahora sí que comencé por ese principio que te platico de que cuando fuimos por primera vez a Jalauca, Jiquilaulani, con el Kumu Rey, que él me dijo, si quieres aprender mi historia, y bueno, si quieres aprender la danza, tienes que aprender la historia y la cultura. Solamente así te voy a enseñar. Pues para 1994, después de 5 viajes, íbamos 2 veces cada año, 91 una vez, 92 2 veces, 93 2 veces. Logramos convencer que para octubre del 94 regresara a México. Él ya había venido a la Jolaulea. Y me dijo, yo no voy a ir a enseñar nada más a gente así. Si yo voy a ir a enseñar, yo quiero gente dedicada y gente que quiera realmente aprender. Y si tú me vas a llevar, acuérdate que tú no eres el fin, tú eres nada más el medio. Me refiero, a través de ti voy a llegar a más gente. Sí los voy a respaldar a ustedes, pero voy a respaldar a tanta gente que quiera ser respaldada por mí. Me vas a tener en exclusiva, por así decirlo, porque tú vas a ser mi contacto con todos los demás. Pero no quiere decir que tú vas a ser la única escuela a la que voy a asesorar. Por mí, el principio es humildad. ¿Quieres aprender? Lo vas a compartir. No te vas a ver, no vas a ser soberbio, y todo lo que tú aprendas, en algún momento o de alguna forma lo vas a trascender a otras personas. Y ese fue el convenio, ese fue el trato. Así que fue un lapso de 91 a 2001, que fue el tiempo que nosotros trajimos al Kumu Rey Jiquilaulani y lo pusimos en contacto con diferentes escuelas, entre ellas Adriana, con Maray, allá en Puebla, Yoli Trujillo en Guadalajara, Malucha Flores en La Paz, y otras maestras en Celaya, maestras en Querétaro, maestras en Veracruz, y así fue cada vez que venía el Kumu, se quedaba más tiempo en nuestro país porque había que llevarlos a más escuelas en el Estado de México, en la Ciudad de México, en provincia, en cualquier estado donde ellos quisieran aprender directamente de él. El primer seminario fue de 26 personas, el último seminario con toda la gente que, si yo contabilizo una libreta que tengo, tal seminario con tal persona, 30 personas, tal persona, tal lugar, 25, tal. Y yo llevaba una contabilidad de los alumnos atendidos. El último conteo que yo tuve con los seminarios que yo atendí junto con él, pues fueron 585 personas, 585, 87 personas, sumando los diferentes cursos de los diferentes estados. Él me dijo, Arturo, tú tienes que entender que yo viniendo una vez a México, así me quedo 1 mes y medio, y tú yendo a Hawái, así sean 15 o 20 días, 2 veces al año, no es suficiente. Si quieres realmente aprender, tienes que vivir en Hawái. Así es que en el 2001 tuvimos la fortuna de ir representando a México con un ballet que era hawaiano en México, pero tuvimos que aprender danza regional para presentarlo en
en Hawái. Íbamos a hacerlo principalmente en el 2000, porque era el parteaguas de una nueva década, bueno, de un nuevo milenio, ¿no? Sí, Pero precisamente por el orgullo polinesio, hicieron puros grupos polinesios ese año y nos retrasaron un año. Esto fue bueno porque nos preparamos en varios bailes regionales mexicanos de folclore y los llevamos a Hawái. Y a partir de ahí, pues ya yo sí me quedé convencido de que sí tenía que hacer y aceptar la propuesta del CUMU. Así es que al año siguiente, en el 2002, pues me quedé a vivir prácticamente un año y aprendí. Y él me dijo, tienes que hablar con escritores, escultores, pintores, gente de la cultura, no nada más con maestros de hawaiano, para que realmente te empapes de todo lo que significa nuestra cultura y nuevamente entiende. Lo que aprendas, en algún momento lo vas a tener que transmitir. Eso siempre me lo dijo, siempre me lo dijo. Por cuestiones de tiempo y de vida de él, yo de estar viviendo en Hilo, me cambia a vivir a Kona, en la misma isla grande de Hawái, y entro en contacto, me pone en contacto con su hermana de Hula, Debbie Leonalani Ryder, y me dice, también tienes que aprender de ella. Antes, como alumno, uno no decía libremente, ahora voy a aprender de aquí, ahora voy a aprender de allá, ahora voy a tomar este curso. A menos de que tu maestro te dijera, ahora vas a aprender de esta persona, o ahora vas a aprender de esta otra, lo hacías. Entonces, porque él me puso en contacto con Debbie Leonalani Ryder, empecé a estudiar con ella. Después, por cuestiones de vida personal, rompí con la escuela aquí en México con la que yo había comenzado y me quedé como independiente y me seguí con la CUMU de Vileyonalani. El mismo CUMU me dijo, yo voy a seguir apoyando a la primera escuela con la que estábamos, que era Capajula Roselani. Dice, yo me voy a quedar. Me encantaría que tú siguieras participando, pero eso ya no depende de mí, depende de la maestra con la que yo me voy a seguir apoyando, que fue con lo que empezamos. Pero tú sigue con Debbie, puedes seguir tu aprendizaje. Así es que me quedé y empecé a traer a México a la CUMU de Vileyonalani, que con el tiempo me dijo, creo que tú estás listo para impartir, porque no solamente sabes danza, sabes historia, sabes cultura, sabes de los instrumentos, sabes del origen de los cantos, puedes transmitir en tu idioma a tu país lo que tú has aprendido. Por lo tanto, te podemos dar un grado. Así es que prepárate. Y eso me lo dijo después de 4 años. Después de 5 años, del quinto año consecutivo de estar la Reina México, fue que me dijo, prepárate para poder llevar a cabo una graduación, una primera graduación, un primer uniki. Uniki es graduación en hawaiano. Tuve que llevar a alumnas de México que fueran mis testigos y que presenciaran este rito que íbamos a hacer para que me otorgaran un grado. Tuve que presentar no solamente bailes de mis maestros, que en este caso eran bailes del Kumu Rey, bailes de la Kumu Devi, sino también algo que yo hubiera coreografiado en la forma antigua o apegándome al estilo antiguo, Cajiko, y algo a la forma contemporánea, Awana, y presentar cantos y hacer una ceremonia muy íntima, no pública, para poder recibir ese grado. Así que tuvimos 3 intervenciones. El primero en el parque de Dole, en Lanai, en las islas. Lanai es una de las 8 islas, que es donde se hacía un festival en honor al tío George Naope, que ya estaba casi por fallecer. Entonces, yo ya con el tío George tenía relación desde el Kumu Rey Cajiquilablani, que me lo había presentado, y cada vez que íbamos a Hawái estaba al pendiente de qué es lo que estábamos haciendo. Entonces, cuando se hace este festival en su honor, le hicimos unos cantos, le hicimos unos obsequios y presenció 3 o 4 números que llevábamos para esa exhibición. Al día siguiente se hizo ya en forma en tiempo otra presentación ya de 40 minutos, donde presenté los bailes que había aprendido de mis maestros, más aparte los que yo había presentado, y le entregué por escrito a la Kumu Devi, que ella a la vez lo compartió con el tío George, que estaba dando testigo
o siendo testigo de lo que yo estaba haciendo para ver si se me otorgaba o no. Una cosa es que te digan, yo te quiero graduar. Otra cosa es pasar el examen, ¿no? Y Si no pasaste. pasas el examen, pues ya no. Y luego ese mismo día en la noche, el sábado, ese sábado en la noche, ya con una escuela de Japón, donde se graduó una maestra japonesa, y yo presentamos nuestros grupos en una reproducción de un campo, pues no un templo, pero sí de un campo de hula, por así decirlo, donde se levantó un altar al estilo antiguo, no tanto para rendir un homenaje a los dioses hawaianos, sino para la representación de un honor a su cultura y hacerlo todo en la forma tradicional. Presentamos cantos, presentamos solamente un cajico, hicimos una ceremonia que se llama Ailolo, que es ingerir ciertos alimentos en cierto orden, de lo cual pues es tan sagrado que es como aquí cuando el Papa hacía la comunión, al principio lo grababan y luego la iglesia dijo, la comunión no se graba, ¿no? Entonces hay cosas de las cuales no hay registro gráfico, más que lo que yo pueda contar, pero sí hay fotos muy lejanas que se alcanza a percibir que estamos realizando este rito. En ese entonces, hasta ese momento, empezó a caer bueno, siempre nunca dejó de caer una llovizna pristina, por así decirlo, que decía la Kumu, esto es una buena señal porque es como un bautizo. Quiere decir que tenemos la aprobación de la naturaleza para que esto se haya llevado a cabo. Y nos otorgó un diploma que dice Kumu Pala Pala, Kumu maestro, Pala Pala o papel, ¿no? Papel que te avala como maestro o como Kumu. Arturo Y nos lo Valero, otorgó a mí y se lo otorgó a la maestra japonesa. Y a Arturo partir de ahí me Valero, dijo, tenemos, como dicen en la radio y en la televisión, tenemos 30 segundos para terminar esta entrevista. De verdad, ajá, yo te agradezco, es muy interesante lo que nos estás platicando. Espero que mucha gente lo vea. Pues esto que nos estás platicando, Arturo Valero, para mí es muy importante. Es muy importante porque tiene un significado muy especial dentro de la danza polinesia. Eh, Tú me dijiste que te habían entregado un diploma esa noche. ¿Y qué sucedió después, por favor? al día siguiente, cuando íbamos de regreso de Lanai a Maui, a través de un ferry, me encontré con el tío George eh, en el viaje de regreso. Y cuando bajamos del ferry, él me pidió que me acercara hacia él, que porque me tenía unas palabras que decirme. Y me dijo, tú has aprendido de dos grandes maestros que yo gradué, Debbie y Ray. Y tú, aunque aprendiste de ellos y tienes su sello, tienes algo ya personal contigo. Y para mí eso significa que estás listo y dispuesto para enseñar. Para mí, tú ya eres un instructor. Y me dio el visto bueno, que para mí en representación, pues fue muy significativo. Actualmente, pues hay en Hawái un movimiento como cuando él comenzó, casualmente cuando él comenzó, el tío George, a instruir a gente de fuera, la gente no estaba muy conforme en Hawái de que su cultura fuera enseñada a extranjeros y más a un grado más allá de los bailes, sino ya a nivel de sus raíces. Porque decían, alguien que es hawaiano solamente puede entender Hawái si lo vives y naces aquí. Y empezaron a tratar de limitarlo, pero él dijo algo muy importante. Si una persona extranjera ama, entiende y difunde la cultura de Hawái, para mí, en su corazón, esa persona es hawaiana. Así que yo creo que por eso la Kumu Devi y el Kumu Rey en su momento dieron esos títulos de Kumujulas a unos e instructores a otros para poder seguir difundiendo su estilo, su historia y su cultura. Arturo Valero, esa esencia que te dijeron que tienes ya, ¿la has aplicado en México dando clases, creando una escuela? ¿Cómo lo has hecho? Pues prácticamente ha sido, como tuve que presentar bailes creados por mí, ahora lo que yo he hecho es lo que me enseñaron, lo he preservado como me lo enseñaron. Y hay algunas otras que yo tomo la letra, la estudio, aplico lo que aprendí
porque los pasos de los pies a veces describen la geografía, las manos, las situaciones, y a veces no estamos hablando precisamente de un ave o de una flor, sino estamos representando a una familia o a una persona. Entonces los movimientos que se van creando tienen mucho que ver con lo que está escrito, pero con lo que inspiró al compositor. Hubo una ocasión que para un concurso tuve que contactar directamente al compositor y preguntarle y preguntarle y preguntarle hasta que me dijo, bueno, ¿qué quieres? Pregúntale a tu maestro. Y me dijo, mi maestro me dijo que cuando tuvieras de cerca la fuente del origen de la composición, te dirigieras a esa persona para que te dijera el por qué lo había compuesto. Así que tuve la fortuna que el mismo Juana Torres me explicara el por qué había creado una canción que se llama Anu o Waimea, y me explicó de sus padres y cómo se habían conocido, y entonces ya en lo que yo coreografié pude poner esa esencia de lo que él me había transmitido, y esa es la historia. Esa es lo que, o sea que él se dio porque le dije un argumento único. Mi maestro me dijo, acércate a la fuente, tú eres la fuente, tú eres quien me puedes instruir, con humildad te pido, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con mucho respeto por lo que representa para ti tu historia. Te El, digo el algo, ya no sigue siendo muy celoso de su historia y su cultura, pero cuando uno muestra su interés de realmente difundirlo, con cariño y con afecto, pues se puede lograr. te digo algo, Arturo. Yo Mm. creo, estoy firmemente convencido que es necesario que las maestras mexicanas, no todas, obviamente, pero las que se están iniciando, las que se inician en el aprendizaje de la danza polinesia y que están dando cursos, vayan a la fuente, como dices tú, ¿no? Vayan a la fuente, vayan a un kumu, vayan contigo, vayan con las personas que saben la esencia de lo que es la danza polinesia. De veras te agradezco profundamente estas palabras, esta entrevista, y amigos, espero que pues que haya sido aleccionador, sea aleccionador esta entrevista con el kumu Arturo Valero. Aloha, Aloha, muchas gracias. esto es Cultura Líquida. Gracias y hasta la próxima.